Policía racista arresta a agente del FBI por robo, pero lo que hizo luego te impactará. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Por favor suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también. Marcus Turner entró en una tienda de electrónica para comprar un regalo de cumpleaños para su sobrino. Marcus, un hombre afroamericano de unos 40 años, era alto, de porte sereno y confiado, vestido con pantalones de traje oscuros y una camisa a rayas. No tenía prisa y caminaba por los pasillos, tomándose su tiempo mientras revisaba algunos dispositivos. Nadie en la tienda, ni siquiera los empleados, tenía idea de que Marcus era, en realidad, un agente encubierto del FBI, de alto rango y con una trayectoria intachable de más de 15 años. Para todos los presentes, Marcus era solo otro cliente más. La tienda estaba algo vacía, y Marcus era uno de los pocos clientes, por lo que cada movimiento suyo era visible. Después de un rato, tomó una consola de videojuegos y unos auriculares de una estantería, revisando cada detalle con cuidado para asegurarse de que eran del agrado de su sobrino. Sin embargo, apenas unos segundos después, sintió como un par de ojos lo observaban desde el otro extremo de la tienda. Eran 2 oficiales de policía que acababan de entrar en el lugar. Parecían estar patrullando la zona, y uno de ellos, un oficial blanco llamado Brent, de unos 30 años y con una expresión de sospecha en el rostro, miraba a Marcus con una mezcla de recelo y desprecio. Marcus notó la presencia de los oficiales, pero intentó ignorarlos. Había pasado por situaciones similares muchas veces en su vida, miradas de sospecha, gestos de desconfianza solo por el color de su piel. Aunque esta vez, algo en la mirada del oficial Brent lo inquietó. Sintió un aire hostil que ya conocía bien y que no presagiaba nada bueno. Después de unos minutos, Marcus decidió que había terminado de comprar. Se dirigió hacia la caja registradora para pagar sus artículos. Sin embargo, justo en el momento en que estaba por entregar su tarjeta al cajero, el oficial Brent y su compañero, un joven oficial llamado James que parecía nuevo en el trabajo, se acercaron rápidamente y bloquearon su salida. Marcus se sintió desconcertado, pero mantuvo la calma. «Disculpe, señor», dijo Brent en un tono cortante, con una sonrisa falsa. «Parece que necesitamos hablar con usted». Marcus, manteniendo la compostura, respondió con serenidad. «¿Hay algún problema, oficial?» Brent miró a Marcus de arriba abajo, con una expresión de desprecio, como si ya hubiera decidido que Marcus era culpable de algo. Sin embargo, evitó responder la pregunta directamente. «¿Me puede mostrar su identificación, por favor?», exigió Brent. Marcus, aún confundido por la situación, sacó su billetera y mostró su licencia de conducir. Brent la tomó, examinándola con exagerado cuidado, como si estuviera buscando alguna excusa para confrontarlo. Durante esos segundos, el silencio en la tienda se volvió palpable. Otros clientes y empleados comenzaron a observar la escena, algunos de ellos con miradas de incomodidad, mientras otros parecían disfrutar del espectáculo. «¿Qué es lo que está pasando?», preguntó Marcus, manteniendo la calma. Brent lo miró a los ojos y con tono acusador le dijo: «Nos han reportado que un hombre de su descripción estaba robando en esta tienda». Marcus, sorprendido y algo indignado, no podía creer lo que estaba escuchando. Sabía perfectamente lo que significaba su descripción. En ese momento, sintió como la rabia comenzaba a invadirlo, pero años de entrenamiento en situaciones de alto riesgo le permitieron mantener el control. «Oficial, eso es un error. No he robado nada. Estoy aquí para comprar estos artículos», respondió Marcus con voz firme, mostrando los objetos que llevaba en las manos. Brent, sin embargo, no estaba dispuesto a escuchar. Con una sonrisa burlona, le hizo un gesto a su compañero, el joven James, para que registrara a Marcus. Marcus intentó protestar, pero Brent le cortó, señalándolo con un dedo. «Cállate y obedece. No queremos problemas aquí».
O nos dejas hacer nuestro trabajo o te llevamos esposado, amenazó Brent. Ante esta humillación pública, Marcus decidió cooperar. Aunque sabía que todo esto era una violación de sus derechos, comprendía que en ese momento, cualquier resistencia solo empeoraría las cosas. James, visiblemente incómodo con la situación pero siguiendo las órdenes de su superior, revisó a Marcus. No encontró nada sospechoso, por supuesto, pero Brent no estaba satisfecho. Con una expresión de frustración, decidió dar un paso más. «Mira, negro», dijo Brent en voz baja pero lo suficientemente fuerte para que Marcus lo escuchara. «Tú y yo sabemos que gente como tú siempre está metida en problemas. Así que, te lo digo de una vez, coopera o te va a ir mal». Esa frase, cargada de odio y racismo, fue el detonante. Marcus sintió como una mezcla de ira y humillación se acumulaba en su pecho. Había escuchado comentarios racistas antes, pero ser insultado de esa manera, en público, y bajo la mirada de personas que no hacían nada por intervenir, lo llenó de una profunda indignación. Sin embargo, en lugar de reaccionar impulsivamente, Marcus decidió que dejaría que Brent cometiera un error que luego le costaría caro. En ese momento, Brent, aparentemente insatisfecho con la falta de evidencia, optó por arrestar a Marcus de todos modos. Con un gesto brusco, le dio la vuelta y lo esposó frente a todos los presentes. Marcus intentó explicarles que estaba cometiendo un error, pero el oficial no quiso escuchar. «Me llevaré a este ladrón a la comisaría», dijo Brent en voz alta, asegurándose de que todos escucharan, como si estuviera orgulloso de su acción. El joven James, nervioso y algo incómodo, intentó intervenir. «Brent, quizás deberíamos revisar las cámaras de seguridad antes de arrestarlo». Pero Brent lo cortó rápidamente. «Yo soy el oficial a cargo aquí, James. Así que haz lo que te digo o quédate fuera de esto». Marcus permaneció en silencio mientras lo llevaban al auto de policía. La gente en la tienda miraba con una mezcla de sorpresa, confusión y lástima. Nadie parecía dispuesto a defenderlo. La humillación que Marcus sintió en ese momento era indescriptible. Sabía que había hecho todo correctamente, que no había roto ninguna ley, y aún así, estaba siendo tratado como un criminal solo por el color de su piel. Mientras lo subían al auto, Marcus observó a Brent, quien lucía satisfecho, disfrutando de su poder y de la autoridad que tenía sobre él. Lo que Brent no sabía era que, en menos de una hora, estaría enfrentando una de las mayores sorpresas de su vida. Ya en el camino hacia la comisaría, Brent seguía lanzando comentarios sarcásticos y humillantes, riéndose de Marcus y haciéndolo sentir inferior. Le preguntaba si estaba orgulloso de su gran hazaña de intentar robar, y dejaba claro que gente como él siempre terminaba en problemas. Marcus, soportando la rabia y la humillación, pensaba en cómo esta situación podría transformarse en una lección que Brent jamás olvidaría. Sabía que pronto tendría la oportunidad de mostrarle a ese oficial arrogante quién era en realidad y lo equivocado que estaba en sus prejuicios. Mientras el auto avanzaba hacia la comisaría, el oficial Brent mantenía una expresión de autosuficiencia, como si estuviera realizando un acto heroico al arrestar a Marcus. Brent ocasionalmente lanzaba comentarios ofensivos y mordaces, que dejaban en claro su racismo y desprecio. «Sabes, gente como tú nunca aprende, ¿verdad?», dijo Brent, mirando a Marcus por el espejo retrovisor, con una sonrisa burlona. «Seguro pensaste que podría salirte con la tuya esta vez, pero no bajo mi vigilancia». Marcus respiró profundo, manteniéndose en silencio. Sabía que cualquier respuesta en ese momento solo le daría a Brent más motivos para humillarlo. Sin embargo, una parte de él también estaba planeando su próximo movimiento. Sabía que en cuanto llegaran a la comisaría, podría revelar su verdadera identidad, pero quería esperar hasta el momento preciso para que la lección fuera aún más impactante. Después de unos 20 minutos, llegaron a la comisaría. Marcus, esposado y con la cabeza en alto, fue conducido por Brent y James hacia el área de recepción. A pesar de la situación,
Marcus mantenía una postura firme y una expresión tranquila que desconcertaba a algunos oficiales en el lugar, quienes parecían notar que algo era diferente en él. Aún así, nadie cuestionó a Brent. «Bueno, señor ladrón, aquí es donde termina tu show», dijo Brent, empujando a Marcus hacia una de las celdas de retención con un aire de satisfacción. Marcus no se resistió y dejó que lo encerraran, aunque no apartaba la mirada de Brent, manteniendo una expresión de determinación que empezaba a incomodar al oficial. Dentro de la celda, Marcus se sentó en el banco metálico y respiró profundamente. Observó su entorno y notó cómo algunos de los oficiales más jóvenes lo miraban con curiosidad, como si algo en su comportamiento les pareciera extraño. La mayoría de las personas en su posición estarían gritando, protestando o rogando por su libertad, pero Marcus se mantenía en completo silencio, esperando el momento adecuado para tomar la situación en sus manos. Unos minutos después, Brent se acercó a la celda y lo miró con desdén. «Espero que disfrutes tu estadía aquí, amigo. Quizás esto te enseñe algo de respeto». Sin embargo, Marcus seguía sin decir nada. En su mente, sabía que el silencio era su mejor herramienta en ese momento. Estaba calculando cada paso, esperando que el oficial se confiara lo suficiente como para subestimar la situación. Finalmente, uno de los superiores de Brent, el sargento Walker, un hombre veterano y respetado en la comisaría, pasó por el pasillo y notó la actitud de Brent. Se detuvo un momento y observó la escena. «Brent, ¿qué está pasando aquí?», preguntó Walker, con una expresión de desconfianza. «Ah, nada importante, sargento», respondió Brent, restándole importancia. «Solo otro ladrón que intentó hacerse con algunos artículos en una tienda. Lo atrapamos antes de que pudiera salir». Walker miró a Marcus detenidamente. A diferencia de Brent, Walker era un hombre experimentado que podía leer a las personas, y algo en Marcus le resultaba fuera de lo común. «¿Es así?», dijo Walker, con una ligera sospecha en su voz. «¿Hicieron el procedimiento correcto? ¿Revisaron las cámaras de seguridad de la tienda antes de arrestarlo?». Brent se encogió de hombros, con un tono arrogante. «No hizo falta, sargento. Teníamos un testimonio, y su actitud, bueno, digamos que encajaba perfectamente en el perfil». Walker frunció el ceño, insatisfecho con la respuesta de Brent, pero decidió no discutir en ese momento. En cambio, se acercó a Marcus, quien lo miró directamente a los ojos con una calma que dejó al sargento algo desconcertado. «¿Tienes algo que decir en tu defensa?», preguntó Walker, con un tono más respetuoso que el de Brent. Marcus finalmente rompió su silencio y habló con una voz firme y clara. «No he cometido ningún delito. Estoy aquí por un malentendido, pero confío en que todo se resolverá en breve». Walker notó la serenidad en la voz de Marcus, una seguridad que no era común en alguien arrestado bajo sospecha de robo. Sin embargo, antes de que pudiera investigar más, Brent interrumpió nuevamente. «Vamos, sargento, no le dé importancia. Este tipo está tratando de jugar con nosotros. No sería la primera vez que alguien como él intenta manipular la situación». El tono racista de Brent era evidente, y Marcus notó que algunos de los oficiales cercanos intercambiaban miradas incómodas. El ambiente en la comisaría comenzó a llenarse de tensión, y el sargento Walker finalmente decidió tomar el asunto en sus propias manos. «Muy bien, Brent», dijo Walker, con tono severo. «Si estás tan seguro, no tendrás problema en esperar mientras reviso las cámaras de seguridad de la tienda. Quiero asegurarme de que todo esté en orden». Brent intentó protestar, pero Walker lo cortó con una mirada firme. Sin otra opción, Brent asintió y se alejó con molestia, dejando a Walker con Marcus. El sargento fue al cuarto de vigilancia y pidió que le mostraran las imágenes de seguridad de la tienda. Mientras revisaba, se dio cuenta rápidamente de que no había ninguna evidencia de que Marcus hubiera intentado robar algo. Las cámaras mostraban a Marcus caminando por los pasillos, tomando un par de productos y dirigiéndose a la caja sin ningún indicio de actividad sospechosa.
Walker, con el ceño fruncido, regresó a la celda de Marcus. Con una expresión de disgusto, se acercó a Brent, quien estaba esperando en la recepción, claramente molesto por la intromisión de su superior. Brent, no hay ninguna evidencia de que este hombre haya cometido un delito, anunció Walker en voz alta, dejando claro que no estaba contento. Al contrario, parece que solo estaba haciendo una compra normal. El rostro de Brent se puso rojo de rabia y vergüenza. Sabía que, con esta evidencia, su decisión de arrestar a Marcus sin ninguna prueba comenzaba a ser cuestionada. Algunos oficiales en la comisaría empezaron a murmurar entre sí, conscientes de que la situación se estaba complicando y que la reputación de Brent estaba en juego. Walker se giró hacia Marcus, y en un tono más respetuoso, le dijo: «Lamento mucho este malentendido, señor», hizo una pausa, esperando que Marcus revelara más información sobre su identidad. Marcus se levantó lentamente, y con una calma impactante, sacó su identificación del FBI, mostrando su placa a Walker y a todos los presentes en la comisaría. Hubo un silencio absoluto mientras los oficiales se daban cuenta de la gravedad de lo que acababa de suceder. Algunos miraban a Brent con reproche, mientras otros se apartaban, avergonzados de haber sido testigos de esa escena. «Soy el agente especial Marcus Turner, del FBI», dijo Marcus, su voz resonando con autoridad. «Y puedo asegurarles que esto no quedará así». La sorpresa y el shock en la cara de Brent eran indescriptibles. El color de su rostro pasó de rojo a blanco en cuestión de segundos. Ahora comprendía que no solo había arrestado a un hombre inocente sin causa alguna, sino que había humillado a un alto agente federal sin justificación, basado únicamente en prejuicios raciales. Walker, sin perder un segundo, le quitó las esposas a Marcus y se disculpó de inmediato, aunque su voz temblaba ligeramente. «Señor Turner, lo siento mucho. Esto fue un terrible error. Lamento profundamente la forma en que fue tratado en nuestra comisaría. Esto no representa los valores de nuestro departamento». Marcus lo miró, sin ninguna expresión de ira, pero con una mirada firme y decidida. «Sargento, me aseguraré de que esta situación reciba la atención que merece. Porque, lamentablemente, este tipo de abusos no son casos aislados. Hay muchas personas que no tienen la oportunidad de defenderse, y quiero que eso cambie». Los oficiales que habían observado todo el intercambio se quedaron en silencio, reflexionando sobre el impacto de las palabras de Marcus. La sala de la comisaría quedó en un silencio pesado. Todos los presentes, especialmente el oficial Brent, parecían petrificados por la revelación de Marcus Turner. Mientras algunos oficiales se alejaban con incomodidad, Brent permanecía en su lugar, con el rostro aún enrojecido, incapaz de apartar la mirada de Marcus. El peso de sus acciones parecía comenzar a caer sobre él, aunque su expresión aún mostraba algo de orgullo herido. El sargento Walker, ahora visiblemente incómodo, intentaba salvar la situación. Se aclaró la garganta y miró a Marcus con una mezcla de respeto y vergüenza. «Agente Turner, de verdad, lamento profundamente lo que ha ocurrido. Este no es el trato que debería recibir alguien de su rango, o cualquier persona, en realidad», dijo Walker, su voz templada, pero con una sinceridad que Marcus pudo percibir. Marcus lo escuchaba, sin expresión alguna, pero cada palabra de Walker era un recordatorio más de la gravedad del incidente. Marcus comprendía que este no era un hecho aislado. Sabía que cientos, quizás miles, de personas sin el privilegio de una credencial del FBI o sin el conocimiento de sus derechos eran tratadas de esta manera todos los días. Finalmente, Marcus respiró profundamente, y tras unos segundos, respondió al sargento Walker. «Agradezco sus disculpas, sargento Walker, pero me temo que una disculpa no es suficiente en este caso. No se trata solo de mí. Lo que sucedió aquí es solo un reflejo de un problema mucho más grande, un problema que necesita ser enfrentado de raíz». Brent, que había permanecido en silencio, finalmente habló, aunque sus palabras aún destilaban arrogancia. «Oh, vamos, sargento. Solo fue un malentendido.
No es para tanto. Además, no olvidemos que este caballero encajaba en la descripción de un sospechoso. No podíamos simplemente ignorarlo. La sala se tensó nuevamente. Brent parecía aferrarse a cualquier excusa para justificar sus acciones, pero sus palabras solo provocaban más incomodidad entre sus colegas, algunos de los cuales lo miraban ahora con evidente desaprobación. Marcus lo miró fijamente, con una expresión serena pero firme. Oficial Brent, la descripción que recibió fue, en realidad, una proyección de sus propios prejuicios. No soy un ladrón, ni encajo en ninguna descripción de sospechoso. Lo único en lo que basó su acusación fue el color de mi piel. Eso no es un malentendido. Es un abuso de autoridad y un acto de discriminación. Brent pareció enmudecer por un instante. Intentó replicar, pero la mirada de Marcus, llena de autoridad y determinación, lo silenció. Por primera vez, el oficial pareció dudar, como si algo en él empezara a comprender la gravedad de sus actos. Sin embargo, su orgullo y su falta de empatía lo mantenían aferrado a su posición. Marcus, viendo que la situación con Brent no cambiaría fácilmente, se giró nuevamente hacia el sargento Walker. Sargento, esto no se quedará aquí. Quiero hablar con sus superiores y presentar una queja formal sobre este incidente. Este tipo de comportamientos no solo afectan a personas inocentes, sino que dañan la integridad de su departamento y la confianza pública en las fuerzas del orden. Walker asintió con seriedad. Sabía que Marcus tenía razón y que intentar minimizar lo ocurrido solo agravaría las consecuencias. Además, la reputación de la comisaría estaba en juego, y la situación requería una respuesta rápida y profesional. Comprendo, agente Turner. Le aseguro que tomaremos medidas. En cuanto mis superiores estén disponibles, le permitiré presentar su queja. Y puede contar con mi total colaboración para que esto se investigue a fondo, respondió Walker, su tono lleno de respeto y humildad. Marcus asintió, satisfecho con la respuesta de Walker, aunque sabía que el camino aún sería largo. Había pasado por demasiadas situaciones similares para confiar ciegamente en promesas. Pero algo en la actitud del sargento le inspiraba una ligera esperanza de que quizás esta vez las cosas podrían ser diferentes. Justo en ese momento, la puerta de la comisaría se abrió, y un hombre de traje oscuro entró rápidamente. Era el director regional del FBI, John Sullivan, un hombre de unos 50 años, con una expresión severa y profesional. Sullivan había sido informado de la situación minutos antes y no dudó en trasladarse hasta la comisaría en persona. Al verlo, Marcus sintió un leve alivio. Sullivan era un hombre justo y conocido por su integridad. Sabía que, con su intervención, el caso recibiría la atención que merecía. Brent, al ver al director del FBI, intentó disimular su nerviosismo, aunque la tensión en su rostro era evidente. Sullivan se acercó a Marcus y le extendió la mano. Turner, me alegra verte, dijo, su tono cálido pero profesional. Lamento mucho la situación que has vivido aquí. Te aseguro que esto no quedará sin consecuencias. Luego, giró su atención hacia Brent y Walker, su mirada tan intensa que ambos oficiales parecieron encogerse un poco. ¿Así es como esta comisaría trata a ciudadanos respetuosos de la ley? ¿Arrestan a personas inocentes sin pruebas, basándose solo en suposiciones? Sullivan habló con voz grave, cada palabra cargada de indignación contenida. Walker, en un esfuerzo por salvar la situación, se adelantó. Señor Sullivan, le aseguro que este no es el proceder habitual de nuestra comisaría. Este ha sido un incidente desafortunado, y ya estamos trabajando para remediarlo. El agente Turner tiene mi total apoyo para presentar su queja formal. Brent, sin embargo, intentó intervenir. Con todo respeto, señor, no sabía que este hombre era del FBI. Solo estaba haciendo mi trabajo. Sullivan lo interrumpió bruscamente. ¿Su trabajo? ¿Su trabajo incluye humillar y arrestar a un hombre inocente sin pruebas?
¿O solo aplicó sus prejuicios personales para tomar decisiones apresuradas? Esto no es lo que representa nuestra labor, oficial Brent. La expresión de Brent pasó de nerviosismo a vergüenza. Sabía que su carrera podía estar en riesgo si continuaba justificando su comportamiento, pero aún así, su orgullo no le permitía disculparse abiertamente. Sullivan se volvió hacia Walker y le dio instrucciones claras. Sargento Walker, quiero un informe completo sobre este incidente en mi escritorio para mañana a primera hora. Y le sugiero que revise el historial de este oficial Brent. Si esto es un patrón de comportamiento, no dudaré en recomendar medidas disciplinarias. Walker asintió, entendiendo la gravedad de las palabras de Sullivan. Por su parte, Brent no pudo evitar tragar saliva, consciente de que su conducta finalmente tendría consecuencias. Con la situación bajo control, Sullivan volvió a dirigirse a Marcus. Turner, sé que esto no repara el daño que has sufrido, pero quiero que sepas que cuentas con el respaldo completo de la agencia. Y quiero que me mantengas informado sobre cualquier paso que decidas dar en este caso. Marcus asintió con gratitud, aunque en su rostro aún se reflejaba la indignación de haber pasado por una experiencia tan degradante. Sabía que Sullivan hablaba en serio, pero también entendía que el camino hacia la justicia sería largo. Antes de marcharse, Marcus miró a Brent una última vez, sus ojos llenos de firmeza y determinación. Espero que esto le sirva como una lección, oficial. No solo para su carrera, sino para la vida. Las personas merecen respeto y dignidad, sin importar su color de piel. Tal vez hoy aprenda lo que es la verdadera justicia. Brent no pudo responder. Las palabras de Marcus parecían resonar en su mente, y por primera vez, el orgullo y la arrogancia parecían desvanecerse, dejando solo a un hombre enfrentando las consecuencias de sus propios actos. Mientras Marcus y Sullivan salían de la comisaría, el ambiente quedó cargado de tensión. Los oficiales, testigos de todo lo que había sucedido, intercambiaban miradas de incomodidad y algunos parecían reflexionar sobre lo ocurrido. Cuando el sargento Walker se acercó a Brent, su voz fue baja pero firme. Es mejor que reflexiones sobre esto, Brent. No creo que sobrevivas a una segunda oportunidad. Brent asintió, con el rostro sombrío, sabiendo que su carrera y su reputación estaban en peligro, no por el error de haber arrestado a un hombre inocente, sino por los prejuicios que lo habían llevado a hacerlo. Marcus y Sullivan, por su parte, se dirigieron hacia la salida. Al subir al auto, Marcus no pudo evitar reflexionar sobre el impacto que esta situación tendría, no solo en Brent, sino en cada persona que había sido testigo de su historia. Sabía que aún quedaba trabajo por hacer, que este incidente era solo una pequeña batalla en una lucha más grande contra el racismo y el abuso de poder. Sin embargo, el final de este día le dejaba una esperanza renovada de que, paso a paso, la justicia y la igualdad podían prevalecer. Marcus se sentó en la oficina del director Sullivan al día siguiente, sintiendo la mezcla de satisfacción y cansancio de la noche anterior. Había sido un proceso desgastante, pero la justicia estaba empezando a ponerse en marcha. Frente a él estaba el expediente del oficial Brent, un archivo que contenía varias quejas y advertencias previas por comportamiento inapropiado, aunque ninguna tan seria como la que había sucedido con Marcus. Sullivan, sentado al otro lado del escritorio, repasaba el expediente en silencio. Finalmente, levantó la vista y se dirigió a Marcus con una expresión grave. Esto va a cambiar cosas, Marcus. Los oficiales como Brent se han salido con la suya por demasiado tiempo, amparados en la falta de pruebas contundentes o en el temor de las víctimas a represalias, comentó Sullivan, su tono lleno de determinación. Creo que es momento de hacer una revisión a fondo en este departamento, y no solo en esta comisaría. Esto debería sentar un precedente. Marcus asintió, aunque mantenía una expresión reservada. Agradezco tu apoyo, Sullivan, pero quiero que esto no se quede en palabras. Necesitamos acciones. Necesitamos crear conciencia en cada nivel del sistema, y no solo en este departamento. Lo que viví es solo un reflejo de algo mucho más grande,
dijo Marcus, su voz firme y llena de convicción. Sullivan asintió en respuesta. Había pocas personas en las que Marcus confiaba plenamente, pero Sullivan era una de ellas, un hombre que, pese a su rango, nunca había perdido su sentido de justicia ni su sensibilidad hacia las injusticias raciales. Tras una breve pausa, Sullivan tomó un respiro profundo y se levantó de su asiento. Voy a organizar una reunión con las autoridades locales y los jefes de todos los departamentos de policía del estado. Es hora de revisar los procedimientos y de hacer algo para que cada oficial, desde los nuevos reclutas hasta los más experimentados, comprendan el daño que causan los prejuicios. Si no hacemos algo ahora, seguiremos perdiendo la confianza de la gente que juramos proteger, explicó Sullivan, su voz resonando con convicción. Mientras Sullivan hablaba, Marcus recordó lo sucedido con Brent y los rostros de los otros oficiales que habían presenciado el incidente. Había visto miradas de incomodidad, incluso de arrepentimiento, en algunos de ellos. Pero también había visto miradas de indiferencia y hasta de desaprobación hacia su persona, como si en algún rincón de sus mentes aún justificaran las acciones de Brent. Pocos días después, se organizó una reunión pública en la que se permitió a los ciudadanos compartir sus experiencias con la policía local. El evento tuvo una gran asistencia, y muchos aprovecharon la oportunidad para hablar de sus propios encuentros con oficiales que habían abusado de su poder o mostrado un trato injusto hacia ellos. Marcus asistió, manteniendo un perfil bajo, pero escuchando atentamente cada testimonio. Lo que más le impactó fue la repetición de ciertos patrones: arrestos injustificados, interrogatorios agresivos y hasta humillaciones públicas por parte de algunos oficiales. Una joven mujer afroamericana se levantó y, con voz temblorosa, narró cómo su hermano había sido arrestado sin razón mientras iba camino a su trabajo. Aunque fue liberado poco después, el incidente dejó una marca profunda en su familia y en su hermano, quien hasta el día de hoy temía cada vez que veía una patrulla en la calle. Su testimonio provocó murmullos de indignación en la sala y varias miradas compasivas. Luego, un hombre hispano relató su experiencia de ser interrogado y registrado simplemente por caminar de noche hacia su casa después de un largo turno en su trabajo. Al recordar la experiencia, su voz se quebró, y confesó que el evento le había hecho sentir como un delincuente solo por su apariencia. Mientras estos testimonios se desarrollaban, Sullivan tomaba notas y observaba a los oficiales presentes, muchos de los cuales parecían visiblemente incómodos. Esta reunión, sin embargo, no estaba destinada a humillar a nadie, sino a crear un espacio de entendimiento y reflexión. Marcus sabía que, aunque algunos no lo admitirían, aquellos relatos podían ser la semilla que plantara el cambio que tanto hacía falta. Al final de la reunión, Sullivan se levantó para dar un discurso. Su voz era fuerte y decidida, pero también se notaba en ella una nota de empatía. Quiero agradecerles a todos por compartir sus experiencias hoy. Es evidente que nuestro sistema tiene fallas, y no podemos ignorar esto ni justificarlo. Les prometo que trabajaremos en mejorar nuestros procedimientos y en capacitar a nuestros oficiales para que estos incidentes no se repitan, dijo, mirando a los ciudadanos y a sus propios oficiales. Todos estamos aquí para servir y proteger a cada persona, sin importar su color de piel, su origen o sus creencias. Y esta promesa la haremos valer desde hoy. Al concluir la reunión, algunos oficiales se acercaron a Sullivan y a Marcus, muchos con expresiones de incomodidad, pero también de disposición a escuchar y aprender. Aunque para algunos el cambio sería difícil, otros mostraban la voluntad de mejorar. A lo largo de las semanas siguientes, el departamento implementó una serie de capacitaciones obligatorias sobre prejuicios raciales y manejo de crisis. Además, se establecieron protocolos más estrictos para supervisar el comportamiento de los oficiales, especialmente en situaciones de conflicto. Marcus, aunque había vuelto a sus labores habituales, seguía siendo consultado por Sullivan sobre el progreso de estas medidas. Finalmente, llegó el día en que el caso de Brent fue revisado formalmente. Frente a un comité disciplinario, se le presentaron las pruebas de su conducta, no solo en el caso de Marcus,
sino en otros incidentes donde había mostrado actitudes abusivas y discriminatorias. Brent intentó justificar sus acciones, pero cada excusa fue refutada por los testimonios de varios testigos, incluidas personas a quienes había detenido injustamente en el pasado. La decisión final fue contundente. Brent fue suspendido de su cargo sin posibilidad de reingreso. El anuncio generó una oleada de reacciones en el departamento, desde el alivio de aquellos que ya no soportaban su conducta hasta la sorpresa de quienes creían que nunca se tomarían medidas tan drásticas. Sullivan hizo hincapié en que la medida no era simplemente un castigo, sino una advertencia de que la era de impunidad y prejuicios debía terminar. Marcus sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Había luchado durante semanas para que se hiciera justicia, y aunque sabía que la batalla contra el racismo sistémico no terminaba allí, este era un paso importante. Al ver cómo el caso de Brent se convertía en un ejemplo para los oficiales de todo el estado, Marcus sintió que su esfuerzo había valido la pena. Días después, en una ceremonia privada, Sullivan le agradeció a Marcus por su valentía al enfrentar el caso, y le entregó un reconocimiento formal de la agencia por su integridad y dedicación a la justicia. En sus palabras de agradecimiento, Marcus expresó lo que muchos pensaban. La justicia no siempre es rápida, pero cuando llega, deja una marca. Espero que esta situación sirva para recordarnos que todos merecemos respeto y que aquellos que juramos proteger a la comunidad debemos ser los primeros en defenderla, sin importar quién esté del otro lado de la placa. Al concluir la ceremonia, Marcus se sintió en paz. Sabía que su experiencia serviría como un recordatorio de que la lucha contra el racismo y el abuso de poder no era solo una responsabilidad de las víctimas, sino de toda la sociedad. A partir de ese día, Marcus se comprometió a seguir luchando no solo en las calles, sino también desde su propia posición dentro del FBI, sabiendo que cada paso contaba para construir un futuro donde nadie tuviera que pasar por lo que él había vivido. Y así, Marcus continuó su camino, no como una simple víctima de abuso policial, sino como un símbolo de resistencia y de esperanza para todos aquellos que luchaban por la igualdad. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Por favor suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también.